Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, como cada jueves, en este espacio que hemos hecho especialmente para ti y olvidándonos por un momento de todas aquellas cosas que tenemos pendiente en casa que sabemos que nunca se van a acabar. Y bueno, en esta tarde nos visita, nos acompaña nuevamente Joca, Hola, buenas noches a todas. Erika. Hola chicas, buenas tardes. Y Dari. Hola, un saludo a todas. Qué bueno que nos acompañan y bueno, si ya tienes tu café o tu té, lo que te hayas preparado, pero siéntate a gusto porque vamos a hablar de un tema como cada jueves. Creo que han sido de impacto, al menos para mí me han ayudado mucho. Yo espero que ustedes bastante. aquí en vivo y ahí en su casa. Y bueno, vamos a hablar de esas mujeres, como todas somos mujeres de influencia, pero vamos a hacer esas mujeres de influencia que seamos positivas, que vamos a hacer cosas buenas y no de esas que luego nos mala influencia nos llevan por otro sendero. Y bueno, así que vamos a hablar de esas mujeres de influencia y vamos a ocupar a unas mujeres como ejemplo de la Biblia. Creo que son las que mejor nos pueden dar y que podemos seguir ese ejemplo. Características, ¿no?, que cada una debemos de buscar desarrollar, ¿no? Y creo que cada una de nosotras las tenemos y creo que no es, como lo hemos dicho, nunca es tarde para aprender y poder sacar esa mujer que traemos adentro, que es bella, que es hermosa y que pues a salir del caparazón, como lo hemos hablado en este Sobre tiempo. todo que ahora con las redes sociales no pensamos que puede ser de influencia en tu casa, no piensas que tal vez una youtuber o alguien que sale en Facebook o alguien que hay gente que la sigue, ¿no? Pero pues creo que la principal área donde podemos y tenemos que ser de influencia es en nuestra casa, ¿no? Porque nuestros hijos nos ven y somos ejemplos para ellos. Así es. ¿Y tú tienes el concepto de influencia? El concepto dice, mira, poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. O sea, imagínate lo que nuestros hijos estamos sembrando, ¿no? ¿Cómo podemos alterar o cómo podemos sacudir nuestro alrededor, el generar un impacto en nuestra familia, en nuestros esposos, en todas las personas que nos rodean? Y bueno, pues justamente como lo comentaban, vamos a hablar acerca de 4 mujeres muy especiales que generaron en su tiempo una influencia muy importante, pero que siguen siendo influencia en la actualidad para nosotros y que hoy queremos invitarlas a ustedes a que podamos juntas aprender de ellas. Y bueno, pues la primera mujer que tenemos es Jocabet. Bueno, yo les voy a hablar de ella casualmente porque así me llamo, pero justo antes de eso yo quiero compartirles este versículo que nosotros tomamos como referencia y está en 2 de Timoteo 1:5 y dice: tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Y este versículo nos abre el panorama para hablar de cómo la influencia está en nosotros, cómo podemos ver que alguien influye en nosotros, cómo podemos ver que alguien tiene esa influencia para poderla transmitir a través de generaciones. Y nosotros somos esas mujeres que somos influencia para nuestros hijos porque les dejamos un aprendizaje. Y entonces aquí vemos un versículo en el que le dicen a Timoteo: lo que vimos en tu mamá, lo que vimos en tu abuela, también estoy seguro que tú lo tienes. Y nosotros tenemos que estar seguras que todo lo bueno que podemos aprender de otras, lo podemos replicar a nuestras hijas y por qué no a nuestras amigas, también a toda nuestra casa, ¿no? Y hablando de Jocabet, pues para los que a lo mejor no la conocen tanto como tal o no la ubicamos, te quiero comentar rápido, pues ella es la mamá de Moisés, ¿no? Y Jocabet nos hace referencia a una mujer de influencia que sabe dar. Y en la historia de ella podemos ver cómo ella tuvo que dar a su hijo para poderlo conservar. Qué difícil o qué contradictorio pudiera parecer el tener que renunciar a algo para poderlo conservar. Y nosotros como mujeres de influencia a veces vamos a tener que renunciar a cosas, vamos a tener que ser mujeres que dan y que dan en muchos sentidos, que dan un consejo, que dan amistad, que dan también bendición a otros, porque algo que yo leí y que me impactaba muchísimo es que Jocabet en el momento de dar, de decidir entregar a su hijo, no solamente trajo una bendición para él,
sino para toda una nación, porque entonces Moisés, al ser entregado con otra familia, llega a ser esa influencia y es el libertador de todo un pueblo. Entonces ahí vemos cuando una mujer decide dar, todo lo bueno que puede provocar, ¿no? Y no sé ustedes qué les parece, pero creo que si vemos al inicio el pensar que tienes que renunciar a algo que es muy importante para ti, que tienes que dar algo que consideras totalmente tuyo y de repente decir, bueno, sí lo tengo, sí es mío, pero tiene que ser para bendición de alguien más. Y eso es lo que hace una mujer de influencia, sabe dar porque sabe también que va a ser bendición para otros. ¿Qué habrá pasado en esos momentos en la mente de Jocabet cuando sabes que la única forma de mantener con vida a tu hijo es soltándolo, ¿no? O sea, tu hijo es algo de lo que más amas, imagínate, y tenerlo que entregar para poder preservar su vida, haber sido muy, muy fuerte, ¿no? ¿Quién se hubiera atrevido a hacer una cosa así? Sí, y complicado, sí. ¿no? Y lo vemos también con Dios, ¿no? ¿Quién daría a su único hijo por una prostituta, por un drogadicto? Por alguien que sabes que va a seguir pecando. Exacto. Y algo que también rescato mucho de lo que comentan es que creo que cada una de nosotras nos damos todos los días, ¿no? Y apenas la pastora lo compartía la semana pasada, y era que busquemos no ser perfectas, sino dar la mejor versión de nosotros. Y eso es algo con lo que yo me quedé en el corazón, así muy, muy arraigado. Y es algo que debemos de aprender a hacer, ¿no? Como dices tú, a dar lo mejor para nuestros hijos, para nuestros esposos, pero dar esa mejor versión de nosotras. Y créanme que yo lo he tratado de implementar esta semana y no ha sido fácil, pero también he visto un montón de beneficios y me he sentido bien conmigo misma. El hecho de no como estancarte ya en cómo estás haciendo las cosas, ¿no? A veces hay que dar un poquito más, porque recién le comentaba a mi esposo, quiero como algo nuevo de Dios, pero yo pensé, ¿y qué le voy a dar a Dios nuevo de mí? ¿No? Porque a veces estamos pensando en que, ay, es que quiero esto, quiero el otro, pero tú qué vas a dar nuevo, algo diferente, algo más allá de lo que ya estás dando ahorita y que celebramos lo que estás haciendo ahorita, pero hay más Algo cosas, más. ¿no? Hay más que dar. Es que dar implica desprenderse, ¿no? O sea, implica quitarte de tu comodidad, porque, por ejemplo, muchas veces que llegue el esposo de trabajar y pues para ti es más cómodo quedarte en el sillón y ahí está ya la comida, ¿no? A levantarte y atenderlo y pues implica dar, quitarte de tu comodidad, ¿no? Y eso fue lo que hizo esta Jocabet, ella dio. Y la misma palabra lo dice, ¿no? En Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa, dice que aún cuando llegan visitas de noche a su casa, ella las atiende, ¿no? Y no es así que, ay, no, ya, ¿por qué vienen a estas horas, no? Ya, las visitas tienen sueño. ¿No? No, o sea, los atiende y dice que cuida a su marido y todo. Lo estaba leyendo justo en la mañana y sí aprendí así como que dije, ay, creo que sí, hay como muchos puntitos que tengo que trabajar todavía, ¿no? Pero sí es algo como que tenemos que aprender a dar más allá. Pero te enfrentas que hoy en el siglo XX, XXI en el que estamos, te das cuenta que todavía te encuentras con mujeres que pueden dar las 12 del día a la 1 y siguen acostadas, ¿no? Y qué triste, ¿no? Que, digo, ahorita por la pandemia lo sé. Y con este frío, Sí. ¿No te quieres levantar? No. Se entiende, ¿no? Pero sí sabemos que nosotros... incluso lo mencionabas tú cuando llegamos con la familia, nuestros hijos, pero también cuando llegamos a un lugar, ahí te das cuenta qué tipo de influencia puede ser. ¿Por qué? Porque el simple hecho, la presencia de Dios en nuestras vidas se refleja. Y la gente te empieza a ver y te dice por qué eres diferente. Sabemos que nos podemos enfrentar con aquellas que puede haber envidia o cualquier cosa, pero aún eso no nos debemos de enfocar, sino hacer un lado y seguir, ¿no? Pero te das cuenta qué tipo de influencia puedes ser, ¿no? y el radio de impacto que tiene una mujer de influencia, ¿no? Porque lo vemos justamente en esta historia como alguien que tiene que tomar una decisión, porque una mujer de influencia toma decisiones, tiene que tomar una decisión, la ejecuta, porque no se quedó nada más de, bueno, y si lo pongo en un canasto, no, lo tuvo que hacer. No fue fácil, definitivamente no tuvo que haber sido fácil, pero lo hizo, accionó y
con ello trajo todo un revuelo a una nación completa. Entonces te das cuenta cómo una mujer que sabe dar, una mujer que es desprendida, una mujer que toma decisiones con base al beneficio de otros, puede lograr bendecir a muchísimas personas. Como lo dices tú, el llegar a veces, tu presencia bendice a otros. ¿Por qué? Porque llegas con un ánimo diferente, llegas con un sentimiento diferente y puedes acercarte a alguien y le puedes cambiar el día. Definitivamente, una mujer de influencia sabe transformar el territorio que pisa, ¿no? Sí. En ese momento, y aparte no sabes ni el impacto que va a tener, porque no sabemos si Jocabed en algún momento pensó si el bebé iba a ser aceptado o no, pudieron haberlo rechazado también. Sí. Entonces hay decisiones que tomamos que aún así trascienden. Estaba leyendo en YouTube ¿cómo se llama? Un documento, un documental, una imagen que una subieron, serie. una imagen que subieron que decía la influencia que somos sobre nuestros hijos. Si tú le dices a un niño que se le cae un diente y que va a venir el ratón de los dientes, se lo cree. Si tú le dices en Navidad que va a venir Santa Claus, se lo cree. Dice, si tú le dices que no es viene? Un tonto, si tú crees que es un tonto, se lo cree. Sí. Al mismo tiempo que si tú le dices que él puede y que es inteligente, también se lo cree. Entonces ahí hablamos del poder de la influencia que tiene nuestra boca sobre los nuestros, ¿no? Y no solo en los niños, también a veces como esposas se nos olvida la influencia que tenemos con nuestras palabras y a veces en lugar de impulsarlos de ir hacia adelante, les damos para abajo, ¿no? Y es que, ¿cómo vas a hacer esto si el otro aquello y no puedes esto y no puedes el otro? Sí, y a veces no necesitamos decirlo, a veces nuestras acciones, nuestras caras. Fíjense, justamente yo estaba ayer en la noche en mi devocional nocturno, justamente estudiando esta parte de cómo como mujeres a veces lo que damos puede lastimar a la persona que más amamos. Porque nuestras palabras las hacen sentir que no son suficientes, que no cubren nuestras expectativas, porque decimos cosas tan sencillas, Dari, como ay, ¿a poco sí lo vas a poder hacer? Y entonces yo en ese momento decía, Señor, es una realidad, a veces lo hacemos conscientes o inconscientemente. Entonces yo decía, Señor, perdóname por las veces que quizá yo he sido ese tipo de mujer que ha hecho sentir a otros, en este caso a mi esposo, quizá o a mis hijos, de esa manera, ¿no? Como entonces nuestro radio de acción también depende de nuestras acciones, ¿no? Porque puedes generar un impacto bueno o un impacto negativo, ¿no? Y no solo, pues nosotras estamos casadas, tenemos hijos, ¿no? Pero con tus amigas, la influencia que puedes llegar a tener, por ejemplo, no sé, si no sabe qué carrera estudiar o que se peleó con el novio, o si va a andar con o si anda con aquel. No, o sea, no es un juego, pues, sino que tenemos que aprender nosotros a cuidar nuestras palabras y a pensar lo que vamos a decir y la influencia que vamos a tener en esa persona, sea nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras amigas, quien sea, pensar bien en la influencia que tenemos sobre ella y que si alguien llega a pedirnos, por ejemplo, consejo, es porque tú estás siendo de influencia para ella, ¿no? Y no vas a decirle, no, pues actúa con tu coraje o lo que sea, ¿no? Al contrario, le vas a instruir en sabiduría y en consejo de la palabra de Dios. Y yo creo que en eso que tú hablas, Dari, nos podemos enfrentar también, y yo no sé si les ha pasado a ustedes, me viene a la mente cuando hacía ejercicio y nos íbamos a la malteada y que había gente que no conocía de Dios, ¿te acuerdas? Y que escuchabas de la gente que no conoce de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué consejos les puede dar? ¿Qué influencia puede ser, no? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado de que nosotras seamos esas mujeres de influencia que vamos hacia adelante. Sabemos que podemos estar pasando una situación difícil, que a veces estamos ahí tiradas, pero Dios nos levanta. Y eso te sirve para poder aconsejar a otras, ¿no? Entonces yo creo que sí es bueno que sepamos que somos esas mujeres de influencia, pero que levantamos, ¿no? Podemos ver al marido, como ustedes decían, que anda en un cabizbajo y nivel eso. Bajo. En otros,
lo levantamos con nuestras palabras y muchas veces nos preguntamos, ¿y quién nos levanta a nosotras? Pues ¿quién nos levanta? El Señor. Dios, sí. ¿O no te ha llegado a pasar que cuando tú más mal te sientes, llega alguien a pedirte consejo y dices, ay, Señor, ahorita no? Y es cuando más ministrado sales tú, ¿no? Es cuando Sí. más tú misma eres la que te levanta, la que te impulsa y te das cuenta de que ahí eres influencia para alguien más. Así es. Y hablando de impulsar, el siguiente ejemplo es Débora, una mujer que marca la diferencia. Dice la definición del nombre de Débora que es una mujer que es trabajadora, como la abeja, ¿no? Y me decían que era pistachón zigzag. Pero dice que cuando acompañó a Barak iba enfrente en la batalla junto con él y se mostró fuerte para ganar la batalla. Creo que cada una de nosotros diario vivimos una batalla. Y como mujeres tenemos que aprender a estar en la brecha, hasta enfrente por nuestros esposos, hasta enfrente por nuestros hijos. Y desafortunadamente ahorita guardar un buen a nuestros hijos, ¿no? Porque hay un mundo muy difícil allá afuera con tantas ideas, pero creo que tenemos que ser mujeres que se ponen en batalla y que toman la oración como una arma, pero no como ella es la que me queda. No, nuestra principal Nuestro arma, primer recurso. la oración, exacto. Y por ejemplo, Barak pues decía, es que yo no voy contigo, yo no voy a la batalla si tú no vas conmigo. Que las personas que nos rodean puedan decir eso, yo no quiero ir a tal lado, yo no quiero hacer tal cosa si no tengo tu consejo, si no tengo tus palabras, si no tengo tu impulso. Que busquemos que lo que somos el día de hoy genere eso en otras personas, ¿no? Que nos vean como realmente decimos hoy, como mujeres de influencia, que buscan impulsar a otros también a seguir adelante, porque tal vez Barak tenía miedo, ¿no? Y no sabía ni qué iba a hacer, pero con la ayuda del simple hecho, tal vez ni Débora ni agarró la espada, ¿no? Pero el simple hecho de estar ahí, eso impulsó mucho a Barak para que pudieran ir a la batalla, ir a pelear. Y creo que es algo que tenemos que estar conscientes todos los días. Todos los días es una batalla en nuestra mente, en nuestro corazón, en la calle, en situaciones que estamos viviendo, pero tenemos que ser mujeres que son de influencia y que son fuertes, como decía ahí, como Débora. Y yo creo que no vamos tan lejos, ¿no? Simplemente el batallar, que nos alcance para comer, Para ¿no? estirar. Sí, porque, y más ahorita, ¿no? Que todavía estamos en semáforo naranja, no en verde, y parece que todo el mundo ya anda afuera, ¿no? Pero es una batalla. ¿Por qué? Porque tú vas y compras y al otro día ya te lo subieron de precio y tú dices, ¿y ahora? Y cuando uno se sienta a la mesa, ellos esperan lo que tú les das. Siempre están acostumbrados. Entonces, siempre es una batalla donde debemos, pero saber que vamos a salir vencedoras, ¿no? De esas batallas. Como dice Dari, ¿no? El principal campo de batalla es nuestra mente, ¿no? Que a veces nos quiere traicionar y es la principal que nos juega en contra de decir no te va a alcanzar, no te va a tener. Si te enfermas, ¿qué va a pasar? Si ya tosiste, ya tienes. Ajá, o sea, ya ahora tienes toses o todo. estornudas y todo el mundo te voltea a ver y tú no puedes Ya ni ni toser ni quieres estornudar estornudar a gusto, ¿por qué? Y entonces te das cuenta que tienes las batallas que tienes que librar por tu persona, por tu crecimiento y también por tu familia, Por los como demás. lo mencionas, Dari. Qué importante es ese punto, porque también a veces nosotros nos armamos nuestras batallas en la mente bien Intensas. extremas. Bien telenoveleras. Y tenemos que aprender justamente a aterrizarnos, ¿no? Débora tenía que tomar una decisión. Débora fue, y vemos ahí, ¿no? Un personaje decidido. Incluso a pesar de lo que se pudiera pensar que tenía que haber sido Barak, el hombre quien tuviera que ir al Que fuera al frente, frente. ella tomó ese lugar importante y les decía, tengo la estadística, y nos habla de que en la actualidad muchísimas de las mujeres líderes que están al frente de organizaciones, empresas, justamente tienen ese ingrediente importante que es el ser mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que el hecho de que las mujeres seamos tan responsables hace que las empresas, las organizaciones, las familias, los grupos sociales puedan tener un ambiente mucho más sensible y tener decisiones más responsables. Entonces nos damos cuenta qué impacto tiene una mujer al tomar un lugar importante como lo hizo Débora y al ir al frente como lo dices, ¿no, Dari? Entonces no nada más somos de influencia, sino también de impacto. Y de impacto. Por ejemplo, estaba yo leyendo en la semana, pues, ¿no? Que en los tiempos de Jesús
las mujeres no eran realmente valoradas, ¿no? No se, pues no les dejaban estudiar, no les dejaban crecer, desarrollarse. Pero cuando Jesús vino, Él tomó en cuenta a las mujeres, se acercó a ellas con respeto y a las que estaban tal vez heridas les dio restauración, a las mujeres las impulsó, a las mamás, ajá, y era algo que veía, ¿no? Que Jesús tomó en cuenta a las mujeres, no las hizo a un lado. Si a la cultura las hacía a un lado, Jesús se acercaba a ellas y las hacía crecer y las hacía florecer. Y eso es algo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Las mujeres están buscando un lugar en la sociedad, una posición de influencia, y creo que es algo que tenemos que recordar, que Jesús ya nos vio y ya nos está usando como mujeres de influencia, no solo para nuestra casa, también en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, que nuestra mentalidad sea en la manera que quieres de vivir, que así pienses, que así actúes. Y que levantemos nuestra voz para las cosas buenas. Sí. Para ser la voz de otras mujeres, pero hablando un mensaje bueno, llevando una buena nueva, llevando un mensaje de respeto, de paz, de amor, porque también vemos que hay muchas mujeres que alzan su voz quizá para emitir un mensaje equivocado, pero nosotros tenemos que ser mujeres que levanten la voz para decir, aquí estamos, pero nos basamos en los principios que Dios ha dejado en nosotros, porque entonces hablamos como hablaría una hija de Dios, Así porque es. hablamos, no nos comportamos como lo haría una sierva de Dios, y todos esos aspectos y una nos guerrera hacen impactar, también, ¿no? Claro. Y yo creo que Dios nos pone en lugares estratégicos, ¿no? Aquí el lugar estratégico de Débora era estar ahí junto a Barak, y al ¿no? frente. Y al frente. Entonces, así cada una en el lugar donde estamos, las que trabajan, las que no trabajan, las que estudian, en el lugar que estés es por algo y es por una estrategia del cielo, ¿no? Para que tú logres algo y para que seas de impacto y de influencia en ese lugar. Así es. ¿No? La siguiente mujer de fe que tenemos es Sara. El significado que es princesa, yo creo que todos somos unas Saras, ¿no? Saras para Dios, porque somos las princesas Fionas, de Dios. unas todavía son Fionas. Y en la noche cuando nos transformamos. Pero es por la mascarilla. Pero es verde. princesa, o sea, no importa, pero era princesa. Aquí con Sara, imagínense llegar hasta determinada edad. Yo creo que Sara en toda su vida quiso un hijo. ¿Y hasta cuándo te respondió el Señor, no? O sea, ¿cuántos años tenía Sara? O sea, 80 años, y que te venga el Señor y te diga, ya te voy a dar tu promesa. O sea, ¿cómo actúa ahí nuestra incredulidad de decir, Señor, pues, Con risa. ya fue? Con risa. Se rió, ¿no? Dicen que se rió, Sí. y que hubo incredulidad en ella. Pero después yo creo que esa incredulidad fue cambiada por fe, porque al final de cuentas decidió creerle a Dios, aunque sonara tan loco lo que le habían dicho, aunque sonara tan desfasado, tan fuera de tiempo, de que ella ya ni está. O sea, a mí ahorita me dicen, a esta edad, y no estoy a la edad de Sara todavía, de que te dicen un hijo y dices, no, gracias, porque como que tu ciclo biológico ya pasó, ya fue, y ya no es algo que tú, ni está en tus planes, ni es algo que deseas, ¿no? Pero Sara tuvo todo, o sea, tenía todavía el ánimo, la fuerza, tenía todavía la sabiduría para criar un hijo en esas edades, ¿no? Entonces fue cambiada su incredulidad por fe totalmente. O sea, Sara pudo en algún momento no creer, en algún momento lo hizo, pero sin embargo la promesa se cumplió. Y yo creo que de esto es muy importante no querer ayudarle a Dios, como lo hizo en su momento Sara y Abraham cuando tuvo con Agar. Entonces, Dios tiene los tiempos, el momento, la forma. Sí. Entonces, aunque nosotros quieramos agilizar y aunque nosotros según sepamos por dónde, Dios es el único que tiene el plan para cada una de nosotros, para que podamos ser esas mujeres de influencia en nuestra casa, en el lugar donde estemos, en el lugar que ocupemos, para que la promesa de Dios se cumpla, ¿no? O sea, Dios no te va a prometer algo nada más para hacerte sentir bien, nada más para que pases el momento, nada más para que sí le creas. Dios te va a la promesa que Dios te dé es porque la va a cumplir. Y eso es algo que debemos de tener en nuestro corazón. Lo que Dios ya te haya dicho, créelo, créelo. Y hay una parte, ¿no?, en la Biblia, de justo en esos pasajes donde habla de Sara, que donde Dios le dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? O sea, tal como dices, Sara ya dijo, no manches, a mí ya se me fue el tren desde hace años para tener hijos, ¿no? Mi cuerpo ya no está para tener hijos. Pero Dios le dijo, ¿acaso hay algo imposible para mí? Y creo que es algo que
debemos de abrazar, ¿no? En las promesas que Dios nos ha dado a nuestra vida, recordar que para Dios no hay imposible y que si ya lo habló, Ni es tiempo, porque lo va a hacer. exacto. Y que, y renovar nuestra mente como hablábamos, porque a veces pensamos tanto en nuestros tiempos, en nuestra manera o en nuestra referencia que tenemos del tiempo, que no nos damos cuenta de que los tiempos de Dios son perfectos y que en el momento que Él diga esta palabra ya se tiene que cumplir en tu vida, se va a cumplir. Y sobre todo cerrar los oídos a lo que la gente dice, porque por ejemplo, hay jóvenes que tal vez estén esperando su príncipe azul y que ya ellas sientan que ya pasó el tiempo, o que la misma persona les diga, no, a ti ya se te fue el tren, no, a ti ya no, ya nada, ¿no? Cerrar tus oídos a esas palabras que van en contra de la promesa que ya Dios te dio, porque si no lo único que vas a hacer es alterar y se va a posponer más esa promesa que tú ya tienes de parte de Dios, ¿no? Y tienes otra mujer muy importante para comentar. No es por nada, pero la mejor. No es cierto. Creo que todas, ¿verdad? Es Ruth. Que ¿cuántas veces hemos leído a Ruth, no? Y aquí vemos que Ruth estábamos viendo y buscando el significado y pues que es amiga, es compañera. Y sí lo vemos, aquí vemos que fortalecía lazos. Dice, era compañera de su suegra, fue bendición en escasez, fue buena compañía y era leal. Entonces nosotras debemos de ser esas mujeres, de esas mujeres leales, y creo que sí lo somos con nuestros esposos, con nuestros hijos. Esas compañeras, como decía Dari, que cuando el esposo anda cabizbajo, ahí está la compañera para ayudarle, para levantarlo. Y obvio, sabemos que es con la bendición, con la sabiduría, porque también nos podemos tener cuidado de no irnos al otro lado, de ser de esa influencia de que, sí me entienden, ¿no? Sí. Mira, la Biblia, por ejemplo, ya esta Noemí tenía 2 hijos, ¿no? Ajá. Entonces, la Biblia no dice qué pasó con la otra, solamente dice que se fue y no trascendió. Sin embargo, Ruth, que decidió quedarse y decidió ser fiel, porque nadie la obligó, ella podía irse y nadie hablar mal de ella, ni tenían por qué. Pues al morir sus hijos, ya no había pues nada que nos ligara. Y ella decidió quedarse, entonces, y la bendición tan grande que simplemente todo lo que trascendió, que es parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ahora, lo que puedes hacer. Si ya eres compañera de tu suegra, ya puedes ser compañera de cualquiera. Así es. La prueba de fuego. Ay, mujeres, sí. Yo ya voy para ya va a ser ya llegarán. Veremos qué dice Eric entonces. Pero realmente nos damos cuenta, nos da risa eso, pero nos damos cuenta cómo una mujer de influencia es leal. Sí. ¿Por qué? Porque tu familia te ve leal, incluso la suegra, ¿no? Entonces, una mujer de influencia sabe comportarse bien. No hablo de modales, digo también, pero hablo de ser íntegra, de ser una persona que sabe dar amor, que sabe ser compañera, que sabe ser fiel, no solo como pareja, sino como amiga, como mamá, y es una persona que está ahí siempre. Ruth tomó su causa de ella misma, ella propia, ¿no? Porque ella no le pesó de ella, podía haber trabajado para ella sola, sin embargo, ella sostuvo a su suegra. Y tan leal que cuando encontró a un hombre que la pretendía, fue con su suegra y su suegra le dijo, hija, vete, lánzate, ¿no? ¿Qué haces aquí a mi lado? Me consigues a uno. Eso no le dijo. Eso es en la Biblia de ella. Esa es del corazón de Juca. Pero sí vemos la lealtad, como dices, ¿no? De que aún cuando ella ya podía ir y hacer su vida como ella quería, ella fue pues con su suegra y le dijo, oye, ¿cómo ves esto, no? Y su suegra le dijo, pues vas, ¿no? Porque la lealtad te lleva siempre a considerar al otro. Exacto. No tomas unas decisiones con base a tu necesidad nada más o a tu pensamiento, consideras al otro. Sí. Y entonces en ese sentido tratas de no dañar, no dañar al otro, ¿no? De sumar. Y de sumar, exacto, ¿no? Y tenemos que aprender a ser leales con nuestra pareja, leales con nuestra familia, leales con nuestra iglesia, leales con nuestros pastores, leales en nuestros trabajos. Entonces, qué importante es, porque esas personas que aprenden a ser leales influyen en los demás. Así es. ¿No? Y así como la deslealtad influye negativamente en otros para llevarlos a tomar otras decisiones, las personas que son de influencia positiva te llevan a que conserves tu lealtad.
Yo creo que vamos a hacer un tema sobre los enemigos de la lealtad y de todo lo que estamos viendo para que tengamos cuidado, y si alguna de nosotras pues ha caído en eso, pues es el momento de Sobre todo poder. ahora que es muy fácil por las redes sociales, ¿no? Que te dejas guiar a veces por cualquier cosa o por cualquier comentario, o es tan fácil hablar que a veces no medimos lo que puede llegar a trascender, ¿no? Y eres hasta desleal con tus convicciones, ¿no? Exacto. Tus ideales. Y con tus No, y cuando te las arrastras a decisiones que alguien más, tomas. porque si tú decidiste hacer algo, pues allá tú, ¿no? Pero si te estás jalando a gente y no sabes si realmente está bien o está mal. Si era para ellos como quizá lo era para ti, porque Exacto. probablemente tú vas a cumplir un propósito o vas a tomar una decisión, pero no sabes si para el otro es lo mismo, Exacto. es el mismo Y va a ser bueno propósito. para él, ¿no? A lo mejor ya Exactamente, está. ¿no? Qué importante trae- ser esa parte, ¿no? De mujeres Así es. leales. Sí, Claro. sería bueno para Enemigos echarnos de la otro lealtad. Así sí. que vamos tema. a preparar el tema para que vean Sí. cuáles Sí. son los Yo no dije el enemigos. significado de Jocabet, pero significa la gloria de Jehová. Ay, Entonces se me Ah, había olvidado. Así que seamos esas amigas, ser una princesa, Mostrar la gloria de Dios, ¿no? En lo ser que esa hacemos. mujer trabajadora. Así es. que yo creo que Como todas esas Teta, ¿no? cualidades las tenemos, y yo lo decía el día que les compartí, porque siempre nos hablan y pues es que buscamos los temas y son lo mismo, nos hablan de lo mismo, de esa mujer virtuosa, y pues creo que creo que ahí se basa todo lo que Ujú. ahí Dios nos habla de cómo debemos de ser nosotras como hijas de Dios, ¿no? Ujú. Así que bueno, pues creo que se nos ha acabado el tiempo, esperemos que seamos esas mujeres de influencia. Yo lo he dicho, yo aprendo de cada una de ustedes y en este tiempo ha sido bien padre, y yo no sé qué va a pasar el día que ya no estemos transmitiendo, pero vamos a Habrá algo aprovechar. mejor. Tomaremos el café. Algo de todas mejor. maneras. Claro que sí. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos dio mucho gusto. Sí. Esperemos que estos temas, gracias por estar con nosotras, por estar compartiendo, y puedan ser esas mujeres de influencia con otras que no conocen de Dios, y que sea la oportunidad para poderles demostrar y presentarles un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que nos ama, un Dios que siempre está al pendiente de nosotras, que nos cuida y que también nos da las victorias, ¿verdad? Creo que aquí hay muchas guerreras y que han salido victoriosas. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, vemos la que tengan próxima. una excelente tarde, nos estamos viendo. Bendiciones. Bye, bye, Bye a todas.